Hola Guillermo, hola Carlito, Darío, Hola, ¿cómo buenas están? tardes, Hugo. ¿Cómo están? Ya estás como anfitrión, Guillermo, ya Per- podrías estar compartiendo pantalla. Y Ahí Darío está está, como anfitrión. ahí está compartiendo pantalla ya, Guillermo. Perfecto. Perfecto. Listo, perdonen la demora. Adelante. Bueno, nos vemos, éxitos. Gracias, Chao. Hugo. Bueno, arrancamos, Carlos. Sí, adelante, adelante, Guillermo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Arrancamos con una pequeña demora, pero ya la vamos a compensar. Supongo que están viendo el PowerPoint en forma de presentación. No sé, Carlos, si van Sí, a grabar, si está previsto o no. eh, Eh, estamos viendo, a ver, me fijo. Si vos Adelante, sos, adelante, comienza, ya me si encargo vos sos yo. coanfitrión, seguramente. Sí, sí, sí. Bueno, Así. vamos a seguir con este módulo 2, cuestiones de auditoría externa, servicios de revisión y compromisos de seguridad. Mm. Lo que nos toca en este momento es la unidad 4, que habla de la independencia y la responsabilidad del auditor. El contenido son las normas de independencia, el código de ética del IESBA, que ya vimos en la primera clase que compartimos qué era este organismo, así que no lo vamos a repetir, y el código de ética de la FAPSE. Vamos a ver en particular el código de ética del Consejo Profesional de Salta. Normas de control de la calidad que ya vimos en la primera clase, que esas ahora fueron sustituidas por gestión de la calidad. Nosotros, más allá de lo que diga el programa, obviamente vamos a hablar de las normas actuales. Ya hicimos una introducción de esto en nuestro primer encuentro. Ahora vamos a profundizar. Y vamos a hablar también de la responsabilidad legal y profesional del contador público, comprendiendo dentro de la responsabilidad legal la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Y también un tema que está en boga por el cambio normativo reciente. Vamos a ver dentro de la responsabilidad penal el tema de prevención del lavado de dinero. A título introductorio, porque después ustedes van a ver una clase completa con el contador Jorge Santesteban Hunter. Los objetivos que nos planteamos son que el asistente conozca y pueda aplicar las normas sobre independencia y el código de ética tanto a nivel internacional como local, que pueda también aplicar, perdón, que pueda también aplicar las normas internacionales de gestión de la calidad y que pueda evaluar la responsabilidad emergente de un encargo profesional y, por supuesto, hacer ejercicio profesional con la mayor responsabilidad posible. En este sentido, a nadie le gustaría que le toque verse eh, enredado en algún tema de responsabilidad. Particularmente como, bueno, acá en mi zona se conoce que yo tengo alguna experiencia en normativa y su aplicación práctica. Muchos profesionales que tienen problemas con reguladores como Comisión Nacional de Valores o con la justicia, eh, a veces problemas por consecuencia de mal ejercicio, a veces por consecuencia de el desconocimiento a nivel general de nuestra profesión y por querer atribuirle responsabilidades que en realidad no corresponden, pero que bueno, hay que saber defenderse, hay que saber argumentar por qué no corresponde. Entonces, hay algunos colegas que me consultan por estos temas y ahí es donde uno toma conciencia de que este tema de responsabilidad no es letra muerta. Lamentablemente hay que tener cuidado con esto. A veces el que nunca ha tenido un problema cree que nunca lo va a tener, pero que el que está del otro lado del mostrador, como en mi caso, como les contaba, que escucho los problemas de los demás y los motivos por los cuales los escucho, saben que esto es un tema sobre el cual hay que ser cuidadoso. Bueno, vamos a empezar con las normas de independencia.
tanto de internacionales como de la Federación de Consejos, pero vamos a empezar con las normas locales en este caso, o primero con una introducción genérica que sirve para ambos cuerpos normativos. Primero preguntándonos qué es la independencia. Independencia es la firmeza, la entereza de carácter. Es decir, llevado a la auditoría es la posibilidad de tener el carácter suficiente para emitir el dictamen que corresponda independientemente de las presiones que se reciban, tanto reales como supuestas. ¿Y para qué sirve la independencia? ¿Por qué porque cuando un contador tiene que dar un servicio que pretende generar credibilidad, confiabilidad, seguridad, bueno, los usuarios, los terceros tienen que verlo a este contador como que es independiente, como que está libre de presiones, libre de prejuicios, de manera tal de emitir un dictamen con objetividad. La independencia abarca tanto la actitud mental independiente, a veces llamada independencia real, a veces también llamada independencia de mente. Hago la pausa a propósito, ¿no? Pues independencia de mente. Y también comprende la independencia aparente, es decir, cómo terceros nos ven, nos juzgan respecto de nuestra actitud sobre la independencia. Alguno podrá decir, bueno, pero lo importante es ser independiente, no tanto parecerlo. Recuerden que si el servicio que brindamos tiene por objeto brindar credibilidad, es tan importante tanto ser independiente como parecer independiente a los ojos de los usuarios de nuestros servicios. Y las normas sobre independencia aparente pueden ser o bien basadas en reglas como las normas argentinas, como la RT 37 y todas sus precedentes, es decir, la 7 y la 3. Las normas argentinas siempre se basaron en reglas. O puede ser un cuerpo normativo basado en lineamientos como las normas internacionales, como el Código de Ética Internacional. Vamos a ver ambos, pero primero sigamos avanzando en qué es la independencia real y qué es la independencia aparente. La primera de ellas es una actitud mental que permite expresar una conclusión sin influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo que una persona actúe con integridad, objetividad y escepticismo profesional. Esto es, vamos a dar un ejemplo. Viene un amigo de toda la vida, un amigo de la infancia, y después de un tiempo dice, mira, empecé a trabajar como director en una empresa, fue miembro del directorio de la empresa y por algún motivo queremos cambiar de auditor. Eh, Vos podrías ser el auditor de esa empresa, nos invitan a eso. Bueno, entonces, perdón, cambié de diapositiva. Entonces, ese es un análisis subjetivo que tenemos que hacer y cada uno puede llegar a una conclusión distinta. Uno podría hacer o podría razonar diciendo, este es un gran amigo, yo le voy a estar toda la vida agradecido por ofrecerme este trabajo, esta posibilidad de brindar este servicio, pero si yo tengo que expresar un dictamen adverso, lo voy a hacer, porque eso va a estar por encima de mi amistad. Eso es tener una actitud mental independiente. No está en ninguna norma de independencia aparente. Las normas de independencia aparente no hablan sobre la amistad, pero es una autoevaluación que tengo que hacer yo para ver si soy independiente desde el punto de vista real. Y algún otro podría razonar, no, yo tengo miedo de tomar este servicio, este trabajo, porque si yo llegara a la conclusión de que tengo que dar un dictamen adverso, me voy a sentir sumamente incómodo, comprometido con mi amigo, es decir, mi actitud mental no es de independencia. O sea que cada uno hace su propia autoevaluación. Y alguno podrá preguntar, bueno, pero si cada uno hace su propia autoevaluación, ¿esto cómo se controla?
Bueno, esto se autocontrola por el tema que está también incluido en esta casa, en esta clase, perdón, por el tema de responsabilidad. Si yo voy a tomar un trabajo, una auditoría, por ejemplo, donde voy a dar un dictamen favorable, cuando sé que no corresponde un dictamen favorable por el compromiso que tengo con mi amigo, para seguir el mismo ejemplo, bueno, es probable que si se dan determinadas circunstancias, tenga que asumir ciertos riesgos vinculados con la responsabilidad del ejercicio. O sea que esto, en síntesis, se autorregula. Y vamos a la independencia aparente. La independencia aparente supone evitar los hechos y circunstancias que son tan relevantes que un tercero con juicio y bien informado, sopesando todos los hechos y circunstancias objetivos, probablemente concluiría que la integridad, la objetividad y el escepticismo profesional de la firma o de un miembro del equipo del encargo se han visto comprometidos. Ahí es donde entramos con los ejemplos de independencia aparente, si soy cónyuge o pariente, si estoy bajo relación de dependencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en las normas argentinas, la RT 37 dice, la RT 37 original, antes de la modificación de la RT 53, decía, el contador público debe tener independencia con relación al ente que se refiere a la información objeto del encargo. Algunos por ahí consultaban, bueno, en la RT 37 no está tratada la independencia real en la vieja RT 37 sí estaba tratada, no estaba tratada, mencionada en forma explícita, pero al decir esta norma, que el contador debe tener independencia, se está refiriendo a nada más y nada menos que la independencia real. Y después seguía un segundo párrafo en donde decía el contador no es independiente en los siguientes casos y empezaba a nombrar algunos ejemplos como recién yo di de parentesco, relación de dependencia, etcétera. Eso era independencia aparente. Con la modificación del RT 53, la norma pasó a ser más clara porque ahora se agregó un párrafo intermedio de manera tal de que el primer párrafo sigue siendo el mismo. Pero el segundo párrafo habla de que la actitud mental independiente, ahí está en letra itálica para enfatizar, ¿verdad? Eso es la independencia real. Y la independencia aparente, o sea, ahí están ambos conceptos, son necesarias para lograr imparcialidad, objetividad y veracidad y ser reconocido como que realiza su tarea sin prejuicios, libre de conflicto de intereses o de influencia indebida de terceros. La norma agregó ese párrafo para mayor claridad de que se refiere a los dos tipos de independencia y que los dos tipos de independencia son necesarios. No es uno u otro, sino ambos conjuntamente. Y luego viene el tercer párrafo, que antes era el segundo, ahora pasó a ser tercero, y que nos habla de independencia aparente, en donde no se tocó absolutamente nada. Ese tercer párrafo sigue siendo igual en la RT 53 que en la RT 37, haciendo entonces un árbol de decisión para ayudar a interpretar mejor las normas. Y a modo de síntesis, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿está el contador en condiciones de expresar una manifestación sin influencias que comprometan su juicio profesional? Esto se refiere a qué tipo de independencia, ¿a la independencia real o a la independencia aparente? ¿Están muteados los micrófonos? Sí, están muteados los micrófonos, excepto el tuyo. Ah, y no se pueden abrir así, participan todos porque Sí, después también vamos a hacer los casos prácticos y tienen que participar. bien, invitamos a todos a abrir sus micrófonos. Ah, pensé que estaba muteado por el organizador, o sea, cada uno No, tiene no, la no, no, posibilidad de no, no, mutearse y... no. No, no, está bien, si no están muteados por el organizador, cuando no van a hablar lo pueden dejar apagado y Bien, cuando quieren hablar, prenden y escuchamos. listo, listo, no hay problema. Gracias, Carlos. Por favor. Entonces,
esta primera pregunta del árbol de decisión se refiere a la independencia real, ¿verdad? Si contestamos que no, ya ni seguimos evaluando la existencia de independencia aparente o no. Segunda pregunta. ¿Está el contador incluido en alguno de los ítems enumerados, los cuales harían probablemente pensar a un tercero con juicio y bien informado que la integridad, objetividad y el escepticismo profesional se han visto comprometidos? Si contestamos que no está incluido en ninguno de los causales de falta de independencia aparente, concluimos que existe independencia, pero si contestamos que sí, aunque yo tenga independencia real, seguimos con el ejemplo del amigo, ¿verdad? Es mi mejor amigo, pero yo voy a dar el dictamen que corresponda de acuerdo con la evidencia obtenida. Pero si además estoy incluido en alguno de los causales, estoy en relación de dependencia o soy familiar de un director, socio, accionista, o mi dictamen está sujeto a algún condicionamiento, o tengo intereses significativos, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso, terceros bien informados podrían pensar que no existe independencia y por lo tanto tengo que resignar ese trabajo. ¿Cuáles son los causales de independencia aparente? Como decía antes, en la RT 37 son exactamente los mismos que en la RT 53. El primero es cuando existe relación de dependencia, acá están resumidos, ¿verdad? No está textual el texto de la norma, pero aclara la norma que el registro de documentación contable, o sea, lo que se conoce como teneduría de libros o bookkeeping, no se considera relación de dependencia. El segundo párrafo nos habla de parentesco. El parentesco alcanza al cónyuge o equivalente y a los parientes por consanguinidad, que puede ser en línea recta, ascendente, padre, abuelo, bisabuelo, descendente, hijo, nieto, bisnieto, etcétera. Ahí hasta el cuarto grado. Los parientes por consanguinidad colaterales, o sea, hermanos, primos, ya no son en línea recta, sino que son ramificaciones del árbol genealógico, también hasta el cuarto grado. Después vamos a ver en una diapositiva enseguida cómo se cuentan los grados. Y finalmente termina diciendo la norma por afinidad, es decir, poniéndose en el árbol genealógico del cónyuge hasta el segundo grado. ¿Sí? Yo tengo que contar el parentesco por afinidad que tengo, por ejemplo, con un cuñado. Lo que tengo que hacer es ponerme en el árbol genealógico de mi esposa, en mi caso, y contar cuántos grados hay hasta mi cuñado, que sería equivalente al hermano de mi esposa. Se cuenta como si fuera mi hermano. En este caso, la extensión de la incompatibilidad, en el caso de parentesco por afinidad, es hasta el segundo grado. Después enseguida vamos a ver cómo se cuentan los grados. Eh, ¿Por qué la norma habla del cónyuge o equivalente? Algunas veces en algunas charlas o en algunos cursos me dicen, no, pero no hay equivalente al cónyuge porque ahora el Código Civil y Comercial con la unificación de hace 10 años, en el 2015, habla de la convivencia, de distintos tipos de, este, de enlaces matrimoniales o similares, pero ninguno es equivalente. Entonces, ¿por qué la norma dice cónyuge o equivalente? Bueno, acá yo respondo de la siguiente manera, hay que tomar en el contexto en que estamos tratando el tema. Desde el punto de vista jurídico no es equivalente, no es lo mismo un matrimonio que una unión convivencial, que dos personas que viven juntos pero que no tienen ningún tipo de lazo jurídico. Todo eso no es jurídicamente equivalente. ¿Por qué la norma nos habla entonces de cónyuge o equivalente? Porque nos habla, poniéndolo en contexto, a equivalente desde el punto de vista de la independencia aparente.
¿Cómo aparenta ser una persona que tiene una unión convivencial frente a terceros respecto de su independencia? Y aparenta ser exactamente lo mismo que si estuvieran casados. No hay ninguna diferencia desde el punto de vista de la independencia que tendría sus servicios profesionales, ¿eh? Por eso, yo a veces aclaro entonces que hay que buscarlo por el lado del contexto donde está escrita la norma y no por el lado del contexto jurídico. Bueno, el tercero nos habla del socio, asociado, director o administrador de la empresa que está sujeta a auditoría o de las jurídicamente vinculadas, pero nos hace la excepción de que no alcanza a las entidades sin fines de lucro. Eh, Bueno, acá hay que hacer una aclaración. No alcanza a las actividades sin fines de lucro el hecho de ser asociado. Ahora, si soy miembro del consejo directivo, ahí en ese caso sí, sí es incompatible porque estoy ejerciendo un cargo directivo totalmente incompatible con un cargo de fiscalización. El cuarto caso es si tuviera intereses significativos, por ejemplo. El dueño de la empresa que pretendemos auditar es una franquicia y el auditor es el dueño de la franquiciante. Por ejemplo, yo soy dueño de Arcos Dorados, que es McDonald's, y pretendo ser auditor de una empresa franquiciada con la marca McDonald's. Obviamente ahí hay intereses significativos, aunque no haya ninguna vinculación de capitales. O por ejemplo, hay intereses significativos en una terminal automotriz y una concesionaria automotriz. Yo, si soy el dueño de una terminal automotriz, no puedo a su vez, siendo contador, ser auditor de las concesionarias o de algunas concesionarias. Si la remuneración fuera contingente o dependiente de las conclusiones, son dos cosas distintas. La remuneración contingente sería cuando la remuneración depende de un hecho futuro. Por ejemplo, si yo digo voy a cobrar mis honorarios siempre y cuando la empresa lleve el balance al banco y el banco le dé un crédito. O voy a cobrar una base y si consigue el crédito voy a cobrar un 10% más. Eso es remuneración contingente. Y la remuneración dependiente de las conclusiones es que ante las diferentes conclusiones que tenga el dictamen, yo cobre una escala de valores diferentes. Como si yo pusiera un tarifario, el dictamen favorable vale 100, el dictamen con salvedades vale 80, el dictamen adverso vale 60, ¿verdad? No, no puede estar atada las conclusiones del trabajo a los honorarios. Y por último, la remuneración pactada sobre la base de una variable a que se refieren los estados contables. Esto era muy común cuando se puso por primera vez esto como provisión, allá por la década del 70, con la primera norma de auditoría, la RT3. Era muy común que se dijera, bueno, el auditor, igual para el síndico, van a cobrar el 5% del resultado del ejercicio. Eso en definitiva es una prohibición explícita que podría estar incluida dentro del punto anterior, dentro del punto 5, porque en ese caso la remuneración es contingente, ¿verdad? Antes de empezar la auditoría, el contador no sabe cuál va a ser la remuneración. Pero se aclara que si la remuneración se pactara sobre alguna base establecida por un consejo profesional, en ese caso no vulneraría la independencia. Hay muy pocos consejos, creo que son dos o tres de los 24 consejos en Argentina. Son dos o tres los que siguen teniendo honorarios mínimos que deben pactarse de acuerdo con una escala, una tabla. Muchos consejos tienen honorario sugerido, pero eso, bueno, de hecho no vulnera la independencia porque se pueden tomar o no, son simplemente una sugerencia. Pero la mayoría de los consejos dejó de tener honorarios atados a las variables de los estados contables en la década del 90
en el año 93, particularmente, salió un decreto de desregulación en la época que asumió Cavallo como ministro de Economía, por primera vez, digamos, durante la presidencia de Menem, así una suerte de desregulación como está haciendo ahora Sturzenegger. Y entre otras cosas, desreguló esto esta forma de calcular los honorarios. Antiguamente, cuando yo empecé la profesión, uno decía, hice esta auditoría, bueno, entonces el consejo te decía, tenés que cobrar 100 pesos y para asegurarnos que vos no cobres por debajo de este honorario mínimo, tenés que depositar esos 100 pesos en el consejo. Y después a los 3, 4, 5 días te devolvían, quedándose reteniendo una parte para gastos. Eso, a partir de la década del 90 dejó de ser así. Bueno, todo lo que dijimos es válido tanto para el ente al cual se le va a prestar servicio y es válido tanto para auditoría, revisión, certificaciones, encargos de aseguramiento, servicios relacionados o informes de cumplimiento. Es válido para todo, absolutamente todo, servicio incluido en la RT 37. Y es válido no solo para el ente, objeto del encargo, sino que también es válido para las entidades vinculadas. Y entidades vinculadas, en la norma hay una definición amplia, ¿no? No son las entidades vinculadas de acuerdo a lo que entendemos como tales, de acuerdo con la RT 54 que nos habla de que es un 20% de los votos de la empresa controlada, eh, sino que habla en un sentido más amplio, por ejemplo, extendiendo a empresas vinculadas, aquellas que, aunque no tengan vinculación de capitales, tienen los mismos directores, socios y accionistas, o accionistas, perdón. Eh, y esto está limitado al ejercicio al que se refiere la información. Por ejemplo, si yo estuve en relación de dependencia, punto uno, el año anterior, pero en el ejercicio que está sujeto a auditoría no, no estoy más en relación de dependencia, puedo ser auditor. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de cómo se cuentan los grados de parentescos. Esto es parentesco por consanguinidad, es decir, la misma sangre, el mismo árbol genealógico. Se cuentan en forma ascendente, esto es línea recta, se pueden contar en forma ascendente y descendente, como dijimos antes, el padre, el abuelo segundo, padre primer grado, abuelo segundo grado, bisabuelo tercer grado. Chosno creo que se llama el padre del bisabuelo. Ahí ese sería el último. El padre del chosno, ya ese, si estuviera vivo, le podríamos hacer auditoría. El hijo del primer grado, nieto del segundo grado, bisnieto del tercer grado, el hijo del bisnieto todavía está dentro de la limitación porque está en el cuarto grado y recién el quinto grado es alguien que difícilmente lleguen a coexistir, ¿verdad? El contador y un pariente por consanguinidad en línea recta descendente de más de 4 grados. Y los parentescos colaterales, esto también es por consanguinidad, o sea que el límite es el cuarto grado. Tenemos el auditor, lo tenemos ahí abajo a la izquierda. Si tiene que contar cuántos grados hay hasta el hermano, tenemos que buscar un punto común en el árbol genealógico. Entonces vamos al padre. Contamos del auditor al padre un grado, como vimos en la diapositiva anterior, y del padre al hermano del auditor otro grado. O sea que auditor y hermano están en segundo grado. Contamos, por ejemplo, para ver cómo estamos respecto del primo. Ya vimos que hasta el abuelo son 2 grados. Del abuelo hay que bajar al tío, ahí estamos en tercer grado. Y un grado más para llegar al primo, cuarto grado. Al primo no le podríamos hacer auditoría. Al hijo del primo ya sería en quinto grado, no hay problema. Al primo segundo, que sería tendríamos que ir hasta el bisabuelo para encontrar un primo segundo, también excede el cuarto grado y tampoco habría problema. Y como dije antes,
Si quisiéramos ver el parentesco en el caso de afinidad, nos tenemos que situar en el árbol genealógico del cónyuge, del auditor, y ahí empezar a contar, como si yo fuera mi cónyuge. O sea que mi cuñado pasa a ser mi hermano, estaría en segundo grado, ahí no podría ser auditor. Cuando digo auditor, es auditor, hacer revisión, certificación, etcétera, etcétera, cualquier tipo de encargo. Este, si fuera un sobrino político, o sea, un hijo de este hermano que está ahí, ahí no habría problema, digamos, ya sería tercer grado. Y si fuera un primo político, un primo de mi cónyuge, ahí estamos en cuarto grado, pero como la limitación para el parentesco por afinidad son solamente 2 grados, no habría problema con el primo político. Digamos que el primo consanguíneo es del cuarto grado, el primo político también es del cuarto grado, pero la limitación son 2 grados solamente. No sé si hay preguntas respecto de esto de los parentescos. No, profe, todo claro. A veces me, a veces me preguntan por los concuñados. O sea, este, el, para ver cómo es el concuñado, nos tenemos que poner en el árbol genealógico del cónyuge. Y ahí encontramos con que el hermano del cónyuge está casado con un tercero, ¿verdad? Bueno, ahí no hay ningún tipo de parentesco. El hermano, o sea, el cuñado, es segundo grado, pero el esposo o esposa del hermano no hay parentesco. Digamos, con cuñado es una forma amistosa de llamarse, pero no hay parentesco desde el punto de vista del Código Civil y Comercial. Bueno, respecto de la falta de independencia aparente, las incompatibilidades se extienden no solo al contador que emite su informe y suscribe su informe, sino también a todos los integrantes del equipo de trabajo, sean contadores, profesionales en ciencias económicas, profesionales en otras disciplinas o no profesionales, como podría ser algún junior que es estudiante a veces. Eh, y a todos los socios o asociados del contador. Vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a suponer que A, B y C son socios, tienen un organigrama con gerentes que podrían ser D, E, F, G, H, I, con seniors y juniors. B suscribe un informe de auditoría, de revisión, certificación o el encargo que fuera. Entonces, los que están en color más oscuro, A, B, C, F y todos los que dependen de F, deben tener independencia. O sea, deben cumplir con todos los requisitos de independencia aparente. No estar en relación de dependencia, no ser socios, accionistas, administradores, etcétera, etcétera. Pero D, E, G, H e I y todos los demás que están en gris, más claro, no necesariamente tienen que ser independientes. O sea que si yo tengo un cliente, sé que hay alguna persona de mi estudio que no es socio. Si es socio, tiene que ser independiente todo. Pero una persona de mi estudio no es socia, no le afecto al equipo de trabajo, no hay ningún problema. Las normas de independencia contenidas en el capítulo 2 de la RT 37 interactúan con otras normas que hablan del mismo tema. El código de ética correspondiente, que lo vamos a ver, y las disposiciones legales y reglamentarias. Ejemplo, las normas del Banco Central dicen que el contador tiene que tener las normas de independencia que establece
la RT 37, pero además no debe tener facilidades crediticias de la institución financiera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede tener una cuenta corriente? Sí, puede tener una cuenta corriente. ¿Puede tener un plazo fijo? Sí, también. Lo que no puede es tener un préstamo de la institución financiera. No puede tener ni siquiera descubierto. Entonces tenemos que respetar. Eso alguno dirá, bueno, pero eso no está en las normas de independencia, capítulo 2. No. No está en el Código de Ética de la provincia de Salta tampoco, pero está en las disposiciones legales y reglamentarias. Entonces cada vez que hacemos la evaluación, ante el caso de un nuevo cliente, tenemos que poner todos estos cuerpos normativos sobre la mesa, si quieren así, en forma de conjunto, y respetar siempre la norma más restrictiva, digamos. ¿Sí? Este, yo tengo que respetar las normas de independencia del RT 37, las normas del Código de Ética, más las normas del Banco Central. En el ejemplo que estoy dando, ¿verdad? No limitándolo al Banco Central. Bueno, el Código de Ética de Salta tiene algunas diferencias. Enseguida las vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero primero repasemos cuáles son las disposiciones. El artículo 28 de este código dice que deben abstenerse de emitir informes, dictámenes o certificaciones que estén destinadas a terceros o a hacer fe pública en los siguientes casos. En muchos casos vamos a ver que hay coincidencia, pero en la diapositiva siguiente destacamos las diferencias. Cuando sean propietarios, socios, directores o administradores de la sociedad o del ente o de entidades económicamente vinculadas sobre las cuales versa el trabajo, excepto cuando sean socios o asociados de entidades civiles sin fines de lucro. Cuando tengan relación de dependencia con el ente o respecto de personas, entidades o grupos de entidades económicamente vinculadas. C, cuando los cónyuges, los parientes por consanguinidad en línea recta, los colaterales hasta el cuarto grado inclusive, y los afines dentro del segundo grado estén comprendidos entre las personas mencionadas en el inciso A del presente artículo. El grado de parentesco ven que es el mismo, ¿no? Cuando tengan intereses económicos comunes con el cliente, o sean accionistas, deudores, acreedores o garantes del mismo, o de las entidades económicamente vinculadas por montos significativos en relación al patrimonio del cliente o de los suyos propios. Acá aclara bien el código de ética de que tiene que tratarse de montos significativos, ¿verdad? Porque si yo no puedo ser acreedor de mi cliente, tendría que decirle al cliente, mira, yo cada vez que te presento una factura, vos me la tenés que pagar de contado, porque si no, no puedo ser tu auditor. Y la verdad que todos sabemos en la práctica que eso no existe, ninguna empresa paga las facturas de contado, ¿verdad? El E dice cuando sus remuneraciones fueran contingentes o dependientes de las conclusiones o resultados de las tareas, muy similar. Y el F cuando sus remuneraciones fueran pactadas en función del resultado de las operaciones del cliente. Adicionalmente, establece que en los casos de sociedades de profesionales las restricciones serán extensivas a todos los socios del profesional. Bueno, última diapositiva antes de ir a algunos casos prácticos. Dije que íbamos a enfatizar en las diferencias entre el Código de Ética de Salta con las normas técnicas, sabiendo que tenemos que cumplir con todas ellas, o sea, tenemos que ver de las dos cuál es más exigente y cumplir con la más exigente. Bueno, el código no distingue entre independencia real y aparente, no se aclara que esté permitida la teneduría de libros, no se incluye el equivalente al cónyuge. La excepción de la asociación a una entidad no se extiende a las cooperativas. ¿Vieron cuando dice que uno puede ser auditor si es asociado a una entidad sin fines de lucro? Bueno, la RT 37 también lo hace extensivo a las cooperativas. Las cooperativas no son entidades sin fines de lucro. Por lo tanto, en Salta, para ser auditor de una cooperativa no debería ser socio.
porque es más restrictivo que lo que establece el Código de Ética, es más restrictivo que el RT 37. Y no se aclara qué se entiende por entidades económicamente vinculadas. Sería importante la aclaración porque, sobre todo porque el RT 37 no lo restringe a la definición contable. Y extiende la incompatibilidad a los socios, pero no a los integrantes del equipo de trabajo. Bueno, si yo les preguntara entonces si a mí me contratan en Salta para hacer una auditoría, si yo puedo tener en el equipo de trabajo a alguien que no tiene independencia, le contestaría que no, porque aunque no lo diga el Código de Ética, lo dice el RT 37. Y recuerden, siempre tengo que ver la pauta más restrictiva. Bueno, dejo de compartir un ratito y vamos a trabajar con los tres primeros casos prácticos. ¿Todos tienen un cuadernillo de casos prácticos? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Eh, vamos, como hicimos en la primera clase. ¿Se acuerdan que en la primera clase íbamos haciendo de a bloques unos cuantos ejercicios y después los corregíamos sin leerlos si estamos todos de acuerdo? Si alguien piensa distinto, lo resolvió de distinta manera, ahí nos detenemos, lo leemos y lo analizamos. Bueno, vamos a hacer el primero que comprende tres situaciones y el segundo que es un unir con flecha. Los dos primeros, también vamos a hacer el tercero, pero primero discutimos los dos primeros y después vamos al tercero. Bueno, 2 o 3 minutos más y corregimos entre todos. Estos son casos sencillos de precalentamiento.
Bueno, muy bien. Vamos con el primero. Lo primero que había que tachar es, Objetividad e independencia. bien, de acuerdo. Lo segundo que hay que tachar, Independiente. bien, perfecto. ¿Alguien contestó algo diferente? No, igual. Bien, vamos al 2 Igual, entonces. ¿Qué tachamos en el 2? ¿permiten? Tachamos permiten. ¿Todos de acuerdo? Sí, Bien. Y vamos al 3. ¿Cuál tachamos? real. Tachamos real. Real. Perfecto. Muy bien. En el 2, ¿las flechas son paralelas o cruzadas? Paralelas, creo. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo con las flechas paralelas? Sí, paralelas, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, paralelo. Bueno, muy bien. Ahora tenemos a continuación, en el caso 3, tenemos 10 situaciones en donde hay que dilucidar si, de acuerdo con la RT37, existe o no existe independencia aparente y decir por qué. Fundamentar la respuesta no quiere decir buscar qué norma, cuál número de norma, sino por qué motivo, digamos, ¿no? Así que vamos a ir corrigiendo de a tres, así no se hace tan largo. Si no, cuando corrijamos, son 10 casos, cuando terminan los 10 casos no se van a acordar del primero, porque cómo lo fundamentaron, etcétera. Así que vamos de a tres. Vamos 5 minutos cada 3 casos, arranquen y enseguida corregimos entre todos.
Bueno, ¿estamos para chequear los tres primeros? ¿O necesitan un minutito más? ¿Qué me contestan? ¿Chequeamos ya o necesitan un poquito más de tiempo? Unos minutos más. Bueno, Bien, ¿qué te olvidó? Todo distracción, Jorge. perdón, no sé si me hicieron una pregunta. No, parece que tenía abierto el... Ok, ok. Micrófono. Bueno, vamos a chequear los tres primeros. En el uno, ¿hay independencia o no hay independencia? ¿Cómo lo resolvieron? Independencia aparente de acuerdo con las normas del RT 37. Yo entiendo que sí, profe. Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, estamos de acuerdo. Hay independencia porque el hecho de registrar documentación contable es admitido. La sobrina política es tercer grado por afinidad, así que no habría ningún impedimento desde el punto de vista del parentesco. El socio que tiene alguna, un hobby por comprar instrumentos, si las compras no son significativas, no ofrecen ningún impedimento tampoco. Y bueno, no sé si hay alguna otra cuestión que podría hacer pensar, pero que en definitiva, Que la eh, remuneración, perdón, que la remuneración haya sido pactada antes de comenzar la auditoría. bueno, eso es bastante común, ¿verdad? Que antes de comenzar la auditoría, incluso antes del cierre del ejercicio, uno puede ser contratado para hacer la auditoría de un ejercicio que no cerró. También, el hecho de ajustar un honorario por inflación, por IPC o por cualquier índice, no transforma la remuneración en contingente, porque es la misma remuneración en términos de poder adquisitivo equivalente.
¿Se entiende? No, no, este, no es que es al azar la remuneración, sino que se va a cobrar lo mismo que se pactó. Por supuesto, en un contexto inflacionario, va a resultar, cuando se cobra ajustado por inflación, va a resultar en términos de poder adquisitivo el equivalente a lo que se pactó. Así que hay independencia en el caso A. En el caso B, Entiendo que no, profe. También entiendo que no. que no hay independencia. No. Habíamos dicho una diferencia entre las normas de la RT 37 y el Código de Ética de Salta, y es que la RT 37 permite al auditor no solo ser asociado de entidades sin fines de lucro, cosa que es como muy común, ¿verdad? Yo puedo ser socio de un club y auditor del mismo club, porque ser socio no implica tener intereses significativos. No es lo mismo de ser accionista de una sociedad anónima. Y en el RT 37 también se habla de ser socios de cooperativa. Yo puedo ser socio de una cooperativa agrícola, por ejemplo, entregar los granos, entregar el cereal, entregar la cosecha a esa cooperativa. Y eso no implica perder la independencia porque no tengo una ventaja por sobre terceros. Es decir, me entrego los granos en las mismas condiciones que le entregarían terceros. De manera tal de que en este caso no hay falta de independencia. En este caso, el contador es independiente, de acuerdo con las normas del RT 37. Recuerden, en Salta habla solamente de entidades sin fines de lucro, no lo extiende a cooperativas. Quizá No, yo si tuviera que ejercer en Salta y estuviera en un caso así, yo haría la consulta al Consejo de Salta, porque supongo que debe tratarse de una omisión involuntaria. Debe tratarse de una omisión involuntaria. No creo que el sentido sea excluir a las cooperativas. Eh, bueno, el C No es independiente no es independiente. ¿Por qué? Estamos de acuerdo. Milena no es independiente. ¿Por qué no es independiente? porque hay un acuerdo que adicionalmente si el sistema, si una de las tareas que están realizando, que si bien no está relacionada con los estados contables, permite una mejora en las cobranzas, ellos van a cobrar una adicional. Entonces hay como una remuneración que está sujeta. Contingente. Ujú. Perfecto. Parte de la remuneración es contingente, Milena. Bueno, vamos a hacer tres más. Vamos a tomarnos algo más de 5 minutos porque antes en cinco no llegaron. Vamos a tomarnos 7 u 8 minutos. El escándalo.
Bueno, vamos con el D. ¿Hay independencia en el D? ¿Alguien pudo resolverlo? ¿Quedan dudas? ¿A todos le quedaron dudas? ¿Sí hay independencia? A ver, vamos a analizarlo. Acá hay un contador, Sí, Benedetti, contratado para hacer una auditoría en la tregua. Su prima, primero analicemos que la prima está sí, con parentesco consanguíneo, colateral, hasta el cuarto grado. sí, Su prima es gerenta de otra empresa que no tiene vinculación de capitales, pero tiene las, los mismos accionistas, digamos, coinciden los accionistas. Recordamos que la RT 37 en eso dice que hay vinculación, aunque no haya vinculación de capitales entre sí, es decir, no hay una controladora y una controlada, pero un grupo de accionistas tiene las mismas acciones sobre dos empresas, también se consideran vinculadas, aunque contablemente no se consideran vinculadas desde el punto de vista de la auditoría, sí. Entonces, como se trata de dos personas que son primos, cuarto grado, una es gerenta o directora, no me acuerdo, de una de las dos empresas, acá no hay independencia. ¿Queda alguna duda? ¿O está claro así como lo razoné? en esa parte no hay duda. Está bien, Está profe. claro. Ok, vamos con el E. ¿En el E hay independencia o no? Yo pensaba que sí hasta que llegué a la parte en la que habla de la empleada que trabaja en relación de dependencia y ahí entiendo que no. ¿Por qué? Porque estarían vinculada a un socio del socio auditor, porque siguen siendo parte del mismo estudio o entendí mal. Bueno, Milena, acá tenemos que analizar lo siguiente. Si son socios y son parte del equipo de trabajo, socios o parte del equipo de trabajo, aunque no sean socios, tienen que ser independientes. Pero si son empleados o colaboradores del estudio y no son socios ni formaron parte del equipo de trabajo, si trabaja en el área de impuestos, obviamente no forma parte del equipo de trabajo que hizo la auditoría. Entonces ahí no hay ninguna incompatibilidad. De manera tal de que en este caso hay independencia. Hay independencia porque el parentesco del gerente de administración excede de los 2 grados de afinidad. Recuerdan que era sobrino del esposo, Gerente. ¿verdad? Entre los hermanos hay 2 grados de afinidad, pero ya al ser sobrino es el hijo del hermano, por lo tanto son 3 grados. Por afinidad es hasta el segundo grado, así que ahí también hay independencia por el parentesco, hay independencia porque la empleada no forma parte del equipo de trabajo. Y el hecho de que uno de los socios compre libro en la librería tampoco es un invalidante porque no es significativo. Y vamos al F. ¿Hay independencia o no en el F? No hay No hay independencia. Hay independencia. independencia. No hay independencia. ¿Por qué no hay independencia? Porque Porque el el socio estudio no hace. trabaja en relación de dependencia. ¿En el F? No, porque el mismo estudio prepara, la misma gente del estudio prepara y hace la auditoría. Claro, recordás Uno de que en los el primer socios. inciso de la RT 37, cuando habla de independencia aparente, dice que
El contador no puede estar en relación de dependencia, pero hacer la teneduría de libros no se considera relación de dependencia. Oh, Normalmente hacer la teneduría de libros en cualquier país del mundo se consideraría una incompatibilidad, pero como en Argentina la auditoría es obligatorio para todos, incluso para muy pequeñas empresas, es frecuente que en esas pequeñas empresas no tengan la capacidad para contratar un contador que haga la teneduría de libros y otro contador diferente que haga la auditoría. Por lo tanto, excepcionalmente en Argentina se permite hacer la teneduría del libro al mismo auditor o a un miembro de su estudio. De manera tal de que acá sí hay independencia. Hacemos los cuatro últimos, G, H, I y J. Vamos a tomarnos 10 minutos más.
Bueno, vamos con la G. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Sí o no? ¿No lo resolvió nadie el G? Yo me tiro por el no, por el No, tema de yo la también. vinculación Sí. económica, porque prepara los estados contables de una empresa que tiene un 23% de acciones. Yo por el 23% de acciones, porque como usted dijo que en los estados contables no era, que no limitaba, pero sí por el 23% que posee de las acciones. Bueno, vamos a verlo. Jorge Amado fue contactado por doña Flor y sus dos maridos para la auditoría de los estados contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 12X1. Jorge Amado, asimismo, tiene a su cargo el registro de documentación contable y la preparación de los estados contables de Gabriela Clau y Canela, empresa que posee el 23% con derecho a voto de la primera. Las dos sociedades están vinculadas, pero los servicios que se prestan en las dos sociedades son permitidos. Uno es auditoría y otro es teneduría de libros. Distinto si las dos sociedades estuvieran vinculadas y en una se hiciera auditoría y en otra fuera director, ¿verdad? O fuera hermano o pariente, digamos, de alguno de los directores o estuviera en relación de dependencia en una de las dos. Pero si en las dos presta servicios este, eh, que no tienen incompatibilidad con la independencia, no habría ningún problema. Y además factura por separado los servicios a cada una de las empresas, eso no tiene nada que ver. Y los honorarios se cobran de acuerdo con una tabla, habíamos aclarado que si se cobra los honorarios sugeridos por una tabla, este, no hay ninguna incompatibilidad, está permitido eso. Y pactar intereses por mora también no lo convierte en contingente. Vale decir que ahí yo hubiera contestado que sí, que hay Que sí hay independencia. independencia. Ujú. El H, No hay independencia. en el H no hay independencia, correcto, porque tiene los mismos directores, socios accionistas, y acá se trata de un problema de incompatibilidad, ¿verdad? Porque Neruda es empleado de una de las dos empresas que están que están vinculadas, ¿verdad? Es diferente que el caso anterior. Así que acá contestamos que no. En el I, No, yo también contesté que no, correcto, porque su socio está casado eh, con María Teresa León, que es socia de una entidad que si bien es sin fines de lucro, es la principal accionista de la entidad a la que se le pretende hacer auditoría, ¿verdad? O sea, acá el hecho de que sea sin fines de lucro es intrascendente, lo que es importante es que es controlante. Bueno, vamos al último, el J. no. Exacto, acá tampoco hay independencia porque la remuneración es contingente, ¿verdad? Hay posibilidad de anexar otro servicio. Bueno, vuelvo a compartir el PowerPoint. Vamos a ver
ahora también la independencia, pero desde la perspectiva de las normas internacionales. Las primeras diapositivas de esta serie no sé, a partir de la 21 no son las primeras, pero las vamos a pasar rápido porque ya las vimos en la primera clase. Las vamos a dar para ponernos en ambiente, pero no tan en detalle. Ahora vamos a ver la independencia. De acuerdo con el Código de Ética del IESBA, vamos a ir hasta la diapositiva 39 y después vamos a hacer casos prácticos de acuerdo con el Código de Ética del IESBA. Bueno, ¿quiénes están obligados a aplicar el Código de Ética del IESBA? Quienes realicen encargos usando las normas internacionales aprobadas por la RT 32, 33 y 35. La 32 adopta las normas de auditoría, la 33 las normas de revisión y la 35 adopta los otros encargos de aseguramiento y los servicios relacionados, ¿verdad? Para hacer un paralelo con la RT 37, la 32 sería el capítulo 3, la 33 el capítulo 4 y la 35 los capítulos 5 y 7. Y están obligados tanto los que usan esta normativa internacional en forma obligatoria, obligados porque las entidades son sujetas al control de la CNB, o las adoptan en forma voluntaria, ¿sí? Aunque adopten las normas internacionales de auditoría o de revisión o la que fuere en forma voluntaria, por el solo hecho de adoptar las internacionales, tiene que estar sujeto a la aplicación del Código de Ética y, tema que vamos a ver después, a las normas sobre gestión de la calidad. Entonces, haciendo un cuadro de la aplicación obligatoria o voluntaria, tenemos un cuadro con los siguientes títulos: el tipo de entidad, si esa entidad aplica o no aplica NIF, si aplica entonces normas internacionales de forma obligatoria o voluntaria, y entonces si corresponde o no la aplicación del Código de Ética del IESBA. Si son entidades de interés público que cotizan acciones u obligaciones negociables, tienen que aplicar obligatoriamente NIF, de manera tal de que al ser obligatorio aplicar NIF, tienen que aplicar obligatoriamente NIA para las auditorías y NIER para las revisiones. Por lo tanto, la aplicación del código es obligatoria. Pero pueden ser entidades de interés público que, vamos a ver la llamadita 1. Han solicitado a la CNB ingresar a la oferta pública, pero aún la CNB no los ha autorizado. Entonces ahí no están obligados a usar NIF. O en el segundo caso, en el 1B, cotizan en el panel PYME. Tampoco están obligados a usar NIF. Pero si lo hicieran en forma voluntaria, entonces la aplicación de las normas internacionales, tanto de auditoría como de revisión, se aplican en forma voluntaria. Ahora, si la aplican en forma voluntaria, las normas internacionales de auditoría y de revisión, entonces tienen que aplicar el código de IESBA en forma obligatoria. Otras entidades de interés público, por ejemplo los bancos, en algunos casos no está admitido que usen NIF y en otros casos está admitido que se usen en forma voluntaria. Por ejemplo, bancos y seguros no pueden usar NIF completa, tienen que usar, en los casos de los bancos, las NIF con algunas restricciones que adoptó el Banco Central, sobre todo para el cálculo de la previsión para incobrabilidad, que es un tema bastante significativo en las entidades financieras. En el caso de las entidades aseguradoras, tampoco pueden aplicar NIF, tienen que aplicar las normas de la Superintendencia del Seguro de la Nación, pero podría haber otras entidades de interés público que adopten NIF voluntariamente. Si el auditor aplica normas internacionales de auditoría y de revisión en forma voluntaria, tiene que aplicarlo conjuntamente con el código. Y entidades que no son de interés público pueden aplicar NIF en forma voluntaria, lo mismo
las normas internacionales de auditoría y de revisión. Y en síntesis, siempre que se apliquen normas internacionales, sea en forma obligatoria o voluntaria, se tienen que aplicar conjuntamente con el código de ética. Bueno, esto lo habíamos visto en la primera clase. El código de ética tiene cuatro partes. La primera parte habla del cumplimiento con el código, los principios fundamentales y el marco conceptual. Aplica a todos los profesionales y comprende las secciones 100 a 199. La parte 2 aplica a los profesionales, a los contadores profesionales que están en los negocios, sería que están en relación de dependencia. Y dice que la parte 2 también aplica a los profesionales individuales que están en la práctica pública cuando tratan relación con respecto a su estudio. Si están en relación de dependencia de su estudio, aplican la parte 2, pero en el sentido que también son profesionales que están en la práctica pública, también aplican la parte 3. La parte 3 son contadores profesionales en la práctica pública. La práctica pública quiere decir que ejercen públicamente, o sea, que emiten informes de uso público, sea de auditoría o cualquier tipo de informes. Y las partes 4A y B hablan de independencia. La independencia está dividida. En la parte 4A se habla de la independencia para auditoría y revisiones de información contable, y en la parte 4B la independencia para otros encargos de aseguramiento diferentes de auditoría y revisiones. Recuerdan que habíamos visto esto en la clase 1, los principios fundamentales. El mecanismo era que podía haber amenazas a los principios fundamentales y a la independencia. Las amenazas podían ser de interés propio, de revisión del propio trabajo. Vamos a dar algún ejemplo de cada uno. Interés propio sería si yo tuviera acciones de la misma entidad. Revisión del propio trabajo, si me contratan para hacer la teneduría de libros, así como en las normas argentinas está prohibido, acá en las normas internacionales dice ahí hay una amenaza de autorrevisión. Yo estoy revisando lo mismo que hice. Otra amenaza es defensa o representación. Por ejemplo, si tengo un poder para defender a la empresa ante la FIP, posiblemente después la FIP y otros usuarios no me vean como independiente. Familiaridad con propietarios y funcionarios, puede ser familiaridad desde el punto de vista jurídico o un relacionamiento que se extiende por un tiempo prolongado. Por ejemplo, fui auditor durante más de 15 años. Y intimidación, ejemplo, este, me amenazan con cambiar de auditor si yo doy un dictamen adverso. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar estas amenazas, tanto a la independencia como al cumplimiento de los principios fundamentales, y evaluarlas a la luz de una tercera parte interesada. En la diapositiva 23 tenemos los principios fundamentales, en la diapositiva 24 las amenazas descritas, y en la diapositiva 25 cuál es la acción. Esto lo hemos dado en la primera clase, además lo acabamos de explicar en forma sintética recién, así que podemos saltear las diapositivas 23, 24 y 25, ir directamente a la parte 4A para ubicarnos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la parte 4A, las normas de independencia, porque todo lo que hasta acá lo habíamos visto todo en la introducción de la primera clase. Ahora nos tenemos que tirar de cabeza a las normas de independencia para encargos de encargos de auditoría y revisiones. Y después vamos a ver la parte 4B, pero acá arrancamos con la 4A, que son las tres primeras diapositivas. Y ahí vamos viendo secciones específicas, un repaso, un resumen de cada una de las secciones. Cuando nos habla de honorarios, la norma nos dice que la principal amenaza, recuerdan que esto lo habíamos explicado en la primera clase, acá no hay una
divisoria de aguas en donde se dice acá es independiente y si pasa esa línea, si pasa esa frontera, si pasa ese límite, ya no es más independiente. Acá el enfoque es otro, el enfoque no es de normas, sino de lineamiento. El lineamiento te indica, bueno, qué amenazas existen a la independencia, pero las amenazas se pueden mitigar a través de salvaguardas. O sea que lo que tiene que hacer el contador es una autoevaluación acerca de si las amenazas se pueden reducir a un nivel tolerable o si las amenazas no se pueden reducir, en cuyo caso estaría afectada su independencia. Cuando hablamos de tarifas o honorarios, hay una amenaza cuando el total de las tarifas generadas por un cliente de auditoría representa una gran parte del total. La dependencia de dicho cliente y la preocupación por perder al cliente pueden crear una amenaza de qué tipo: interés propio o intimidación. Sí, si yo tengo la clientela atomizada y alguien me dice, si no me das un dictamen favorable, yo cambio de auditor, no me va a afectar mucho. Si tengo tres clientes, un tercio de honorarios cada uno y pierdo un cliente, probablemente yo sienta como una amenaza, como una intimidación el hecho de que me digan cambio de auditor, ¿verdad? La sección referida a políticas de compensaciones y evaluaciones dice que las políticas de compensación y evaluación de una firma por vender servicios no relacionados con el aseguramiento a un cliente de auditoría pueden crear una amenaza de interés propio. ¿Qué quiere decir esto? No pensemos en un estudio individual, sino en una firma que tiene muchos socios. Hay políticas de compensación para los socios que consiguen clientes y que consiguen clientes importantes. No ganan igual todos los socios. Si yo consigo de cliente a YPF, no gano igual que si consigo de cliente una pequeña SRL. Entonces, las políticas de compensación que establece la firma, el estudio, puede hacer que yo no quiera perder al cliente porque pierdo la compensación que me da mi estudio, digamos, pierdo el sueldo y la remuneración bajo cualquier tipo de forma que me paga mi estudio. Entonces eso crea una amenaza de interés propio. Eh, la sección 420 habla de regalos y atenciones sociales. Aceptar regalos y atenciones sociales de un cliente de auditoría puede crear una amenaza de interés propio, familiaridad o intimidación. No estábamos hablando de que en la cena de fin de año me den una caja de vinos o me den un mate con el logo de mi cliente, ¿verdad? Estamos hablando de que me paguen un viaje al Caribe u otro tipo de regalos y atenciones. Fíjense cómo hay distinta ética de acuerdo con la profesión de que se trate. Ejemplo, los médicos raramente hacen sus congresos en Chascomús o en alguna ciudad similar. Generalmente son hoteles 5 estrellas en Punta Cana, Jamaica, etcétera. Todo pagado por los laboratorios, ¿sí? Entonces, en algunas profesiones, las atenciones sociales, los regalos no son mal vistos. En las ciencias económicas, bueno, generan una amenaza de acuerdo con el código del IESMA. Los litigios no quiere decir necesariamente judiciales, litigios en general, este, reales o percibidos, o sea, puede ser que el contador pueda hacerse la idea de que va a tener un problema con el cliente, aunque el problema aún no existe. Entonces, cuando tiene lugar litigios reales o amenazas de un cliente de auditoría, se crean amenazas de interés propio o de intimidación. Página 2 de 3, vamos por la sección referida a intereses financieros. La tenencia de un interés financiero, inversiones de un cliente en un cliente de auditoría, puede crear una amenaza de interés propio, o sea, tener acciones u obligaciones negociables de ese cliente. Los préstamos y garantías, un préstamo o una garantía de un préstamo de un cliente de auditoría puede crear una amenaza de interés propio. Ven que está en negrita los tipos de amenazas que vimos en la diapositiva, creo que era la número 21 o 22.
Relaciones de negocio. Una relación de negocio con un cliente de auditoría o sugerencia puede crear una amenaza de interés propio o intimidación. Relaciones familiares y personales. Las relaciones familiares y personales entre un miembro del equipo de auditoría y un director o ejecutivo pueden crear una amenaza de interés propio, familiaridad o intimidación. Servicio Profe, reciente con un disculpe. cliente. Y ahí también se aclara hasta qué grado de consanguinidad No, o afinidad también es o no. no hay ninguna aclaración, porque como dijimos antes, el código internacional no es no tiene el enfoque estricto, el enfoque normativo, el enfoque positivo de las normas argentinas. Ahí es de acuerdo a la evaluación que hace cada contador de cómo lo percibe una tercera parte eh, bien informada y conocedora sobre el tema. ¿Sí? Lo que sí hay una restricción que pone el Código de Ética Internacional, es que no hay independencia. Esto es estricto, ahí no habla de amenaza, sino que en esto el enfoque es más extremo y te dice que no hay independencia en el caso del cónyuge o equivalente o de los convivientes en el mismo techo. Pero no te dice qué grado de parentesco. Uno puede convivir en el mismo techo con alguien que no tenga parentesco o que tenga un parentesco muy lejano, ¿verdad? O sea, acá no habla de grados, no habla de grados, este, sino de una autoevaluación de cómo lo percibe una tercera parte. Ok, gracias, profe. No, al contrario. Eh, Servicio reciente con un cliente de auditoría. Si un miembro de un equipo de auditoría ha prestado un servicio reciente como director, ejecutivo o empleado con un cliente de auditoría, hay una amenaza de interés propio, de autorrevisión o de familiaridad. Fíjense que acá tampoco habla como el RT 37 que es durante el año de la auditoría, sino que dice reciente. Cada uno tiene que hacer su propia evaluación. Y terminamos con la diapositiva 3. La prestación de servicios como director o ejecutivo. La prestación de servicios como director o ejecutivo de un cliente de auditoría crea amenazas de autorrevisión o de interés propio. O sea, es una amenaza muy fuerte ser director o ser ejecutivo de un cliente donde hago la auditoría. Eh, Empleo con un cliente de auditoría. Las relaciones de empleo con un cliente de auditoría crea una amenaza de interés propio, familiaridad o intimidación. Asignación de personal temporal. Es posible un negocio en los estudios grandes en donde uno dice, bueno, la empresa no tiene transitoriamente personal para un determinado sector. Por ejemplo, transitoriamente o permanentemente. Para hacer auditoría interna, el estudio de auditoría le presta, entre comillas, digamos, personal y por supuesto le factura mensualmente por las horas trabajadas por ese personal. Entonces, doy el ejemplo de auditoría interna como podría ser cualquier otro, ¿verdad? Entonces, el préstamo de personal, o venta de horas de trabajo del personal, a un cliente de auditoría puede crear una amenaza de autorrevisión de abogacía, que es defensa o representación. La traducción oficial del código habla de abogacía, este, o de familiaridad. Para que quede claro, eso de abogacía es lo que nosotros acá llamamos defensa o representación, la tercera amenaza que tenemos en la columna del medio. Abogacía, defensa o representación es lo mismo. Asociación prolongada de personal, incluida la rotación de socios, con un cliente de auditoría. Cuando un individuo está implicado en un encargo de auditoría durante un largo periodo de tiempo, pueden crearse amenazas de familiaridad y de autorrevisión. Como dije antes, si uno es auditor durante 10, 15, 20 años seguidos, existe esa amenaza. Bueno, ahora iríamos también a los encargos de auditoría y revisión,
pero nos estamos refiriendo a prestación de servicios complementarios no relacionados con el aseguramiento a un cliente de auditoría. Lo que les propongo, como estamos en la mitad de la clase, son las 7:05, que hagamos un descansito de unos 15, 20 minutos. Vamos a ponernos, son 19:04, a las 19:24 estamos de nuevo acá, ¿de acuerdo? Ok, profe. De No acuerdo. nos, Gracias. no nos Sí, profe. desconectamos, directamente lo que hacemos es simplemente mutear el micrófono.